Bueno, continuamos en Dos Mitades y seguimos con tema elecciones, en este caso elecciones en Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó? Elecciones 2017 es el hashtag nuestro del día, el hashtag nuestro de cada día. Y nuestro Twitter que es @2mitadesTVU. Nos metemos con Claudio y Nico San Pedro. Muchas gracias, Mati. El hashtag nuestro de cada día me sentí el topollillo, pero me encantó esa manera de decirlo como siempre tiene el señor Matías Sáez. Vamos a hablar ahora de elecciones también. Nosotros el domingo vamos a estar celebrando un acto eleccionario, electoral, aquí en nuestro país, pero en Venezuela, en distintos distritos, ya se estuvo celebrando con algunas polémicas. Se habló de fraude del parte de la oposición, pero claro, fraude en aquellos distritos donde no ganaban. Donde ganaron no había fraude, pero donde perdieron, sí. Vamos a tratar de aclarar un poquito qué era lo que se votaba, qué fue lo que se votó el otro día y qué fue lo que dio, qué resultado arrojó finalmente con el señor Nicolás San Pedro. ¿Cómo estás, Nico? ¿Bien? Todo bien. Bien, bueno, a ver, ¿qué se votó el domingo 15 fue, ¿no? Que hubo la elección. Sí, bueno, lo que se votó básicamente es como si aquí hubiese habido una elección de gobernadores. ¿Está separada ahí la de presidente? Está separada, la de presidentes, la de las regionales que fueron estas, que son las de gobernadores, y las municipales que van a ser sobre finales de año. De hecho, Maduro, en la juramentación de uno de los nuevos gobernadores, llama a prepararse a todo el pueblo venezolano para las elecciones alcaldesas y alcaldes, lo que vendrían a ser aquí intendentes, que bueno, van a estar sucediendo en pocos meses nomás. Pero esto también fue, digamos, no efectivamente, pero digo, sí, de hecho, una especie de referéndum al gobierno de Maduro. Digo, en medio de toda esta discusión de si se hacía la constituyente o no, fue una especie de referéndum de apoyo al gobierno de Maduro, ¿no? Sí. De todas maneras, esto no quiere decir que haya sido un cheque en blanco. Es una señal de apoyo a las políticas que viene realizando el chavismo para tratar de proteger sobre todo a los sectores más vulnerables de Venezuela. Aquí hay que recordar que Venezuela está en una guerra económica muy importante. De hecho, hace muy pocos meses Estados Unidos sancionó por segunda vez a la economía venezolana y a algunos de los referentes del chavismo, cosa que dificulta aún más el desabastecimiento y demás cuestiones. Pero lo que marca claramente el resultado de las elecciones, donde 18 de las 23 gobernaciones las gana el chavismo, incluso sacando bastiones como el estado de Miranda, estado de donde proviene Enrique Capriles, marcan que en Venezuela no votan por el bolsillo, no votan únicamente por el problema económico, sino que hay muchísimas otras cosas, y algo fundamental es que uno de los legados de Chávez precisamente fue la conciencia política. Esto es uno de los parámetros, digamos, para poder entender por qué ganaron, por qué sigue teniendo tanto apoyo el chavismo, más del 54% de los votantes, de los poco más de 11 millones de venezolanos que votaron, más del 54% eligió las opciones que representaba el gran polo patriótico, que es la fuerza que nuclea tanto al PSUV como a otras fuerzas políticas aliadas al chavismo. Bien. Recién hablabas de Estados Unidos, vamos a ver un informe en el que se lo ve también a Maduro hablando sobre Estados Unidos y sobre la Comunidad Europea, que ahora quieren venir a ver o ir a ver a Venezuela cómo se desarrolló la elección. Así que si te parece, vamos a verlo, ¿sí? Actas en las manos. En menos de 2 años, la oposición venezolana perdió unos 3 millones de votos. En este momento no reconocemos ninguno de los resultados. Ante la derrota, el bloque opositor sacó la vieja carta del cantar fraude sin pruebas, reconociendo la validez del resultado electoral solo en los 5 estados donde resultó ganador. La ya frágil coalición opositora no resistió a la derrota electoral y el libreto del "vamos todos a denunciar el fraude" empezó pronto a caerse. Clima de victoria y de festejo. En una rueda de prensa con corresponsales de medios internacionales, el presidente Nicolás Maduro habló de la victoria electoral de los bolivarianos en las elecciones de gobernadores del domingo 15 de octubre. Nuestro pueblo le ha dado un mensaje brutal al gobierno imperialista de Donald Trump, a sus aliados regionales y a la derecha local. Un mensaje brutal le ha dado a nuestro pueblo.
El presidente Maduro se mostró con los 17 gobernadores chavistas electos el domingo y rechazó los comunicados de Estados Unidos y Canadá y la Unión Europea contra los comicios regionales. Y tomen las sanciones que le dé la gana. A Venezuela no la para nadie, compadre. Nada ni nadie nos va a parar. Bien, ahí veíamos, ¿qué fue esto de la oposición? Primero salir a decir fraude y después se empezó a fragmentar, ¿no? Aparte de lo que se decía, bueno, no hubo fraude, digo, no, se conocieron varios tweets que decían de opositores diciendo, no hubo fraude, perdimos, hay que reconocerlo. Bueno, acá hay varias cuestiones. En principio, cabe recordar que Venezuela, en los 18 años de chavismo, ha llevado adelante 22 procesos electorales. Estamos hablando de más de uno por año en promedio. Y la oposición, siempre que perdió, desconoció los resultados durante un margen de tiempo, durante un lapso de tiempo. Después la tuvieron que reconocer, claro, obviamente. Pero, ¿qué pasa en esta circunstancia? Está presente la Asamblea Nacional Constituyente. Y precisamente la Asamblea Nacional Constituyente emitió un documento donde lo que plantea es que ningún gobernador que haya sido electo, sea del chavismo o de la oposición, que no se presente a la Asamblea Nacional Constituyente para que se reconozca la victoria de ese órgano plenipotencial, no va a poder asumir. Ajá. Como es la Asamblea Constituyente, está por encima de todos los poderes del Estado, incluso del presidente. Como la Asamblea Nacional Constituyente plantea esto, hasta tanto no se presenten a la Asamblea para hacer ese reconocimiento, pero que a su vez es el reconocimiento a que ganaron, no van a poder asumir, los legisladores de cada una de las provincias no van a poder jurimentar a los nuevos gobernadores. Ya todos los chavistas se presentaron, no la oposición. ¿Pero hubo algunos que sí o no? El tema es esto que mencionabas vos de las grietas que empieza a haber dentro de la oposición. Acá hay que mencionar, por un lado, Acción Democrática, que es la que encabeza Ramos Alup, que era el que veíamos en el informe, y por otro lado, Julio Borges, que es el presidente de la Asamblea Nacional, junto con Freddy Guevara, que es el vicepresidente, que son de Voluntad Popular y de otros espacios que, si se quiere, son más radicalizados en esto de desconocer todo tipo de accionar del chavismo. Lo concreto es que tanto Ramos Alup como dirigentes de un Nuevo Tiempo, que es otro partido que está dentro de la Mesa de Unidad Democrática, la MUD, reconocieron que habían perdido por esta falta de votos. Si se compara con las elecciones de 2015, el planteo que hacen estos referentes de la oposición es que hubo 3 millones de votos menos de los sectores opositores, mientras que los del chavismo se mantuvieron. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad lo que se está agravando cada vez más, y esto tiene que ver también no solamente con la coyuntura y el proceso de violencia que se vivió durante 4 meses a principios de año, sino que tiene que ver con, primero, la ausencia de políticas o de propuestas políticas de cara al pueblo venezolano. Por otro lado, lo de las guarimbas. Por otro lado, la cuestión de la guerra económica y cómo incluso Julio Borges o Freddy Guevara pidiendo que Estados Unidos intervenga militarmente dentro de Venezuela. Bueno, todas esas cuestiones han empezado a erosionar inclusive la poca legitimidad que venía teniendo la oposición en Venezuela, y ahí es donde empiezan a verse estos choques entre los que, si se quiere, son un poco más progresistas, que plantean el cuidado de las instituciones, de la República y demás, y los que directamente, como Voluntad Popular u otros espacios, directamente plantean la intervención de que hay que sacarlo, hay que derrocar a Maduro porque es un dictador, etcétera, etcétera. Claro, etcétera. no es solo que sacaron más votos del chavismo, sino que la oposición perdió 3 millones de votos. Esa es una 3 millones de personas que no fueron a votar. Claro, es un que montón. Antes eran votos para la oposición. Exactamente, es un montón. Cabe destacar en esto, hay 2 cuestiones a prestarle atención. En primer lugar, hubo más del 61% de participación. Esto es histórico, no tiene comparación en un proceso de elecciones regionales. ¿Es mucho, querés decir? Es mucho. Es mucho más de lo que se esperaba. Y por otro lado hay algunos cambios. La oposición ganó en 3 estados fronterizos con Colombia, Táchira, Zulia y Mérida, si no me equivoco. Y esto puede llegar a agravar
La situación, Atilio Bolón lo mencionaba en un análisis, porque hay sectores secesionistas en esa región que, si llegan a poder resolver cómo descomponer la situación, puede generarse algo similar a la medialuna blanca en Bolivia en su momento. Y la otra cuestión es que el chavismo ganó 5 estados que estaban en manos de la oposición. Miranda, como el principal, es el bastión, o se cree que es el bastión de la oposición, el estado Lara, Carabobo y Aragua, lo cual pinta un panorama que va a haber que analizar específicamente, sobre todo qué pase en la zona fronteriza, teniendo en cuenta que es el lugar donde más fácil se da en la cuestión del narcotráfico, del tráfico o del contrabando y del ingreso de paramilitares. Esto está íntimamente vinculado al proceso de paz en Colombia, claro, que puedan llegar a ingresar en Venezuela y desde ahí hacer... cualquier cosa. Cualquier cosa. Muchísimas gracias, Nico, por haber venido. Por favor. Muy bien. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque vamos a tener el momento espuma aquí con Matías Sáez. Ya venimos. En el mar, en el